Bien, pues para empezar, ¿qué es la rinitis? La rinitis es una inflamación de la mucosa de la nariz, es decir, la parte interna de la nariz. ¿Y cómo vamos a saber o cuándo hay que sospechar que tenemos rinitis? La rinitis se caracteriza por 4 síntomas cardinales. Uno es la presencia de congestión nasal o nariz tapada, el escurrimiento de moco a través de la nariz, tanto en la parte anterior como en la parte de atrás de la nariz, la presencia de estornudos, que suelen ser muchos estornudos al mismo tiempo, ese típico paciente que estornuda 10-15 veces, y comezón en la nariz. Se puede presentar una mezcla de estos o solo algunos de ellos, pero frecuentemente no solo se presentan síntomas de la nariz, también puede haber síntomas en otras partes del cuerpo, ya que la nariz de cierta forma, directa o indirectamente, se encuentra relacionada con los ojos, oídos o garganta. Entonces, a nivel de los ojos podemos llegar a presentar ojo rojo, lagrimeo, hinchazón de los párpados. A nivel de los oídos puede haber comezón dentro de estos, pueden sentir como que los oídos se encuentran tapados, puede haber mareo, vértigo y otras molestias. Y a nivel de la garganta pueden sentir comezón en la garganta, comezón en el paladar, y como la secreción de moco no solo es por la parte de adelante, sino que también está escurriendo por la parte de atrás, y este moco suele ser un moco espeso, difícil de tragar, ni se lo pueden pasar ni lo pueden escupir. Entonces es súper frecuente que el paciente comúnmente está haciendo el o sea, se está aclarando la nariz, y esto a la larga puede producir tos. Asimismo, otros de los síntomas puede ser dolor facial, que suele ser un dolor que afecta la frente o las mejillas, y este se siente como que hay mucha presión en la cara, y característicamente cuando nos inclinamos hacia el frente este dolor suele incrementar. También esto nos puede ocasionar problemas del sueño, como ronquidos, y debido a toda esta inflamación y a los problemas del sueño puede ir asociado a fatiga, que esto puede afectar en cuanto al aspecto del trabajo del paciente o en las actividades escolares. Muchas veces la rinitis no es una enfermedad aislada, puede ir asociada a otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, en los casos de pacientes que tienen rinitis asociadas a alergias, es muy común que lleguen a presentar asma. El asma es una inflamación de la vía respiratoria que se va a caracterizar por falta de aire, sensación de que aprieta el pecho, pueden escuchar silbidos de pecho y ataques de tos. Entonces, en muchas ocasiones, incluso una rinitis que no está bien tratada puede desencadenar crisis de asma. Asimismo, como les comenté, hay una asociación de la nariz con los oídos, en donde los oídos se comunican a la nariz por medio de un tubito, pues cuando hay mucha inflamación dentro de la nariz, este tubito se cierra y el oído, que normalmente produce moco, y este moco drena la nariz por este tubito, pues no tiene hacia dónde drenar el moco y el moco puede empezar a acumularse, y esto puede producirnos cuadros de otitis de repetición que pueden llegar a infectarse. De igual forma, puede ocasionar sinusitis. Nosotros en los huesos de la cara tenemos alergias. Nosotros en los huesos de la cara tenemos unas estructuras que son los senos paranasales, que son como unos huequitos dentro de los huesos. Y estos huequitos, si se fijan, comunican a la nariz por medio de unos tubitos. Pues lo mismo, estos huequitos producen normalmente moco y este moco drena la nariz. Pues si la nariz está muy inflamada, estos tubitos se obstruyen, el moco se empieza a acumular y nos produce cuadros de sinusitis que pueden llegar a infectarse. También, sobre todo cuando hay alergias, puede ir asociada a problemas de la piel como la dermatitis atópica, que no es más que una piel delicada que suele presentarse como una piel muy seca, que da mucha comezón, se pueden presentar enrojecimientos y engrosamiento de la piel. Y a nivel de los ojos, como ya les había comentado, pues puede haber datos de conjuntivitis. En estos pacientes, pues, ¿qué vamos a esperar físicamente? Si nosotros vemos el interior de nuestra nariz en un espejo, vamos a observar unas estructuras redonditas, estas estructuras rosadas que son los cornetes nasales. Pues cuando hay rinitis, estos cornetes se inflaman, se hinchan y producen mucho moco. Entonces, cuando se hinchan, obstruyen el flujo de aire y es lo que produce la sensación de congestión o de nariz tapada. Y el moco, si se fijan, es súper característico que produzca estos puentecitos entre el cornete y el tabique.
Típicamente vamos a observar a un paciente que frecuentemente está respirando por la boca. Es común observar estos pliegues debajo de los ojos y el paciente suele estar muy ojeroso. En parte sí, porque no descansan bien, pero también porque como hay tanta congestión dentro de la nariz, esto obstruye los vasos sanguíneos que pasan por aquí, la sangre se empieza a acumular y da esta coloración morada en los ojos. Otra característica súper típica de los pacientes con rinitis es algo que nosotros llamamos saludo alérgico, en donde el paciente frecuentemente hace este movimiento frotando su nariz hacia arriba y esto ocasiona una pequeña arruga aquí en la nariz, es un pliegue transverso. Y por la parte lateral podemos ver que hay problemas dentales en estos pacientes, la mandíbula se suele hacer hacia atrás y los maxilares, que normalmente son redonditos debido a que no hay una buena aireación, suelen ser planos. Entonces, como les dije, hay muchísimos tipos de rinitis. La causa más común de rinitis es la alérgica, sin embargo, hay otros tipos de rinitis que no van a ser alérgicas. Y vamos a tocar algunos de estos. En cuanto a la rinitis alérgica, que como les dije es la forma más común de rinitis en el mundo, pero no la única, esta se debe a una reacción exagerada del sistema inmune ante sustancias que normalmente no debería de reaccionar. Son pacientes que una vez que se exponen a lo que les ocasiona la alergia, pues empiezan con estos síntomas. Y dentro de estas sustancias que frecuentemente causan síntomas están los ácaros de polvo, los animales, el polen de plantas como pastos, malezas, árboles, los hongos de humedad, insectos como las cucarachas y otros. En cuanto a las rinitis infecciosas, que son lo que comúnmente conocemos como gripa, pues esto es una infección de la vía respiratoria alta. Y aquí quiero hacer un paréntesis y enfatizar en que del 80 al 98% de las rinitis infecciosas van a ser por virus. Las infecciones por virus no requieren antibiótico, porque también es súper común que nos llegan pacientes diciendo que todo el tiempo tienen gripa y que han recibido múltiples esquemas de antibiótico que no requieren. Y de hecho recibir tantos esquemas de antibióticos sí es un factor de riesgo para desarrollar alergias, aparte de muchos otros problemas asociados. Pero bueno, también hay infecciones ocasionadas por bacterias y menos común por hongos. Otro tipo de rinitis que aquí en Vallarta es súper común es la rinitis vasomotora. Esta se produce porque la nariz se expone a un cambio brusco de temperatura, usualmente la exposición a un aire frío y seco, como es la del aire acondicionado, que nos va a producir síntomas. Y aquí quiero recalcar que no existe, en el caso de la rinitis, la alergia al frío, porque también es súper común que llegan los pacientes diciéndome, soy alérgico al frío. Pues eso no existe. Sí existe una rinitis que está producida por esto, pero el mecanismo por el que se produce es muy distinto a la alergia. También esta rinitis vasomotora puede ser ocasionada por la exposición a sustancias irritantes como son el humo del tabaco o contaminantes, a la exposición a olores fuertes como de perfumes o productos de limpieza como el cloro y al ejercicio, el paciente que una vez que empieza a hacer ejercicio le empieza a moquear la nariz. Otro tipo de rinitis que para nosotros es súper importante es la rinitis medicamentosa, que esta está asociada, como su nombre lo dice, a la ingesta de ciertos medicamentos. Esto puede ser por efecto secundario de algún medicamento, como medicamentos que se utilizan para tratar la presión arterial, el manejo del dolor o la fiebre, o anticonceptivos hormonales. Pero una que para nosotros es súper importante es la rinitis por uso de descongestionantes. Los descongestionantes, como su nombre lo dice, pues son medicamentos que se usan para descongestionar la nariz, para quitar la congestión. Desgraciadamente en México estos medicamentos son de venta libre y son súper comunes, como son la oximetazolina y la nafazolina, que a lo mejor lo han visto conocido como el Afrin, el Gotinal y hay otras marcas. El problema con este tipo de medicamentos es que si se usan de forma indiscriminada pueden tener muchos efectos secundarios. Los descongestionantes, si se usan más de 3 a 5 días, pueden producir rebote y adicción o dependencia. Esto quiere decir, al inicio van a sentir que sí, les descongestiona de volada, funciona muy bien, pero entre más lo usan van a ver que el efecto cada vez va a durar menos y cada vez van a tener que usarlo de forma más frecuente y no lo van a poder dejar de usar porque sienten que no respiran si no lo utilizan. Entonces esto es una adicción y se tiene que tratar como tal. La rinitis gustatoria está producida por la ingesta de ciertos alimentos, usualmente alimentos picantes o alimentos calientes. Y esto no es porque sean alérgicos a estos alimentos, sino porque tienen ciertas sustancias o porque el calor actúa a nivel de los vasos sanguíneos y nervios de la nariz, produciendo síntomas de la rinitis.
También hay rinitis por alcohol y lo mismo no es porque sean alérgicos al alcohol, sino que el alcohol puede ejercer ciertos efectos en los vasos sanguíneos de la nariz y producir síntomas de rinitis. La rinitis hormonal está producida por los estrógenos o progestágenos en las mujeres y en ciertos cambios, por ejemplo, en el embarazo, la menopausia, la pubertad o los ciclos menstruales pueden llegar a presentar síntomas de la rinitis y también se puede producir por otros trastornos hormonales como problemas de la tiroides en el hipotiroidismo. Y otro tipo de rinitis es la atrófica, en la cual hay un adelgazamiento de la mucosa de la nariz que hace que ésta se ponga muy seca. La mucosa de la nariz es responsable de humedecer el aire que entra, entonces, aunque no están congestionados, paradójicamente por esta sequedad que sienten, los pacientes sienten como que la nariz está tapada y además suelen presentar costras de moco y mal olor en la nariz. Como tal, en el caso de la rinitis atrófica puede haber muchas causas, hay algunas que no se sabe por qué se producen, puede ser ocasionada por infecciones, por la edad, pacientes ya de edad avanzada, por causas genéticas o pacientes que han tenido múltiples cirugías nasales. Y bueno, en general, la mayoría de las rinitis pues van a presentar síntomas muy parecidos. Aquí les pongo un cuadro comparativo entre las causas más comunes que son la rinitis infecciosa, la gripa y la rinitis alérgica. En general, las infecciones respiratorias altas suelen durar de 5 a 7 días, mientras que la rinitis alérgica, esta se presenta varios días a la semana, múltiples semanas al mes e incluso puede llegar a presentarse todo el año. La fiebre en las infecciones suele ser frecuente, mientras que en la rinitis alérgica no va a haber infección. Las alergias no producen fiebre. En las gripas es común que el paciente sienta que le duele todo el cuerpo, le duelen las articulaciones, se siente mal, mientras que en la rinitis alérgica no. El moco generalmente en las gripas suele ser espeso y amarillo-verde, aunque aquí quiero enfatizar que no todo moco verde es sinónimo de infección. Y en las rinitis alérgicas el moco suele ser claro, transparente, líquido, como si abriéramos el agua de la llave. En cuanto a otros síntomas como la comezón en los ojos o en la nariz suele ser más común si hay alergias, y en cuanto a la temporalidad, en cuanto a la gripa no es que se presente cada año en la misma época, aunque sí hay ciertas épocas en el año, por ejemplo en la época invernal en que es más frecuente que nos estemos enfermando, y la rinitis alérgica aquí puede depender del tipo de alergia que presenten, porque por ejemplo, si es un paciente que es alérgico a cierto tipo de polen, a lo mejor solo va a tener síntomas en cierta época del año en donde se poliniza esta planta. Mientras que personas alérgicas a los ácaros de polvo, como ácaros de polvo hay en todos lados y están todo el año, pues son personas que tienen síntomas todo el año. En cuanto al diagnóstico, pues aquí es súper importante acudir a una valoración médica porque aquí nosotros hacemos una historia clínica en donde les hacemos muchas preguntas para conocer sus antecedentes familiares, antecedentes personales, factores de riesgo, factores desencadenantes que nos pueden orientar hacia qué tipo de rinitis pueden tener. Esto lo hacemos en una primera parte de la consulta y en la segunda parte pues nosotros lo revisamos para ver qué datos tienen en asociación a las rinitis y factores asociados. En cuanto a las alergias, que creo que aquí lo vamos a hablar más adelante en la siguiente plática, nosotros como especialistas en alergia contamos con un recurso que son las pruebas de alergia. Hay varias formas de realizarla, la más común son las pruebas en piel de alergia, en la cual nosotros ponemos muchas gotitas en los antebrazos o en la parte de atrás de la espalda, donde cada gotita es uno de los alérgenos más frecuentes en el ambiente, plantas, animales, polvo, hongos de humedad, etc. Y en cada gotita vamos a dar un pequeño rasguñito y nos vamos a esperar 15 a 20 minutos. Si se hacen ronchas, confirmamos que hay alergias. Y, por ejemplo, en estos casos, en este de aquí arriba pueden ver estas 3 ronchotas, que las 3 eran por ácaros de polvo, distintos tipos de ácaros. Esta igual es ácaro de polvo, esta otra también son ácaros de polvo, aquí también son ácaros de polvo y este es gato. Estos todos son pacientes de aquí de Puerto Vallarta, nomás para que vean que aquí hay mucha alergia a ácaro de polvo y también he visto mucha sensibilización a gatos. Otra forma de realizar las pruebas de alergia son pruebas de alergia en sangre, pero aquí es muy importante señalar porque es súper común que me lleguen pacientes diciéndome yo solo quiero que me hagan las pruebas de alergia
Y no, las pruebas deben de hacerse con una valoración previa, porque estas son individualizadas dependiendo de cada paciente. Hay pacientes que ni siquiera son candidatos a realizarla. Entonces, dependiendo de los síntomas y factores de riesgo, es el tipo de prueba que nosotros decidimos y qué alérgenos vamos a incluir. En las pruebas de sangre también me ha tocado que a veces los pacientes llegan con pruebas de alergia a alimentos y si se fijan, no les comenté en ningún momento que hubiera una rinitis por alergia a alimentos, porque no es lo común. Entonces, estas pruebas, si las hacen así, sin una valoración previa, pues no son totalmente adecuadas. Incluso puede ser que salgan positivas y eso no es sinónimo de alergia. Significa que en el cuerpo a lo mejor tenemos una sensibilización a esto, pero si no tenemos síntomas asociados a eso que haya salido positivo, pues no es alergia. Entonces, todas las pruebas que se realicen deben ser con una valoración previa por un médico especialista en alergia y la evaluación de los resultados también tiene que ser con un especialista en alergia, ¿sale? Entonces, en algunos pacientes que no son candidatos a hacer pruebas en piel o a veces para complementar el estudio hacemos pruebas de alergia en sangre, ya dependiendo de cada paciente. Y en cuanto al tratamiento, bueno, aquí también quiero hacer un énfasis en que es importante pues no automedicarnos. Es súper común que nos llegan los pacientes diciendo, pues yo tengo años tomando loratadina todo el año y ya ni me hace. Dentro del tratamiento sí usamos antihistamínicos como es la loratadina, pero este es un tratamiento de rescate que solo nos va a ayudar a calmar las molestias. No es un tratamiento de mantenimiento, entonces no nos va a controlar las molestias a largo plazo. Entonces sí lo usamos dentro del tratamiento, pero solo como de rescate. Los lavados nasales, esto yo se los dejo absolutamente a todos mis pacientes, incluso si no van por alergias, porque lavarse la nariz es como, yo les digo, es como lavarse la boca. La boca diario se ensucia, que diario comemos, ¿no? Imagínense la cantidad de cosas que le entran a su nariz todos los días, entre el polvo, los bichos, los alérgenos, el moco que se acumula. Entonces, si nosotros limpiamos todo esto, van a disminuir las molestias, disminuimos la inflamación, mejoramos los síntomas y disminuimos la necesidad de tanto tratamiento. Entonces, esto es algo que yo les dejo de cajón a todos mis pacientes. Y si nos apoyamos del uso de sprays nasales, para ayudar a desinflamar la nariz, pero ojo, los sprays nasales no son descongestionantes y todos estos medicamentos siempre que sean con una valoración previa por un médico para determinar cuál es el medicamento mejor para ustedes dependiendo de los síntomas. Y estos medicamentos son para tratar la rinitis en general. Quitan la inflamación, pero no tratan la causa. Entonces, si nosotros identificamos una causa, pues hay que dar un tratamiento dirigido a esa causa. En el caso de las alergias, nosotros contamos con un recurso que es la inmunoterapia alérgeno específico, que son las vacunas de alergia. Las vacunas están constituidas literalmente por lo que salen alérgicos en una cantidad bajita que poco a poco incrementamos con el objetivo de que su cuerpo se vaya haciendo tolerante y que ustedes cuando se expongan no tengan síntomas o que si los tienen sean menos frecuentes, menos intensos, menos graves. El objetivo de las vacunas de alergia en ningún momento es curar la alergia, sino tratar de controlarla lo más posible para mejorar su calidad de vida y disminuir la necesidad de usar tanto tratamiento. La inmunoterapia alérgeno específica es el único tratamiento que trata la causa de la alergia, entonces es lo único que puede llegar a controlar los síntomas por muchos años. Y bueno, ya para concluir, quiero señalar que, como les dije, no todo lo que es moco es igual a gripa y no todos los estornudos es por alergia. Entonces hay muchos tipos de rinitis y por eso es muy importante tener una evaluación por un especialista para determinar pues cuál es el tipo de rinitis que ustedes tienen, conocer cuál es su diagnóstico, que es el primer paso para respirar mejor. Y quiero volver a enfatizar en que no se hagan estudios solo por hacerse, que sean siempre con una evaluación previa. No hay que automedicarse, pero tampoco hay que normalizar vivir con alergias porque es súper común que dicen, ay, pues yo siempre estornudo 50 veces en la mañana, entonces no es normal, hay que tratarse, ¿sale? Y pues por mi parte sería todo.